Bienvenidos a Testimonios con Daniela. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Testimonios con Daniela. Hemos vuelto después de hace muchísimo tiempo, de pasar por mi embarazo, de tener a mi bebé, pero estoy aquí de nuevo cumpliendo con la comisión que Dios me ha encomendado de hacer estos testimonios para la gloria y la honra del Señor. Y como siempre vamos a comenzar con un versículo que el Señor puso en mi corazón, que está en Filipenses 1:6, que dice así: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, esta palabra es para ti que nos estás oyendo en esta tarde, mañana o noche, que el Señor te dice a ti que la obra que Él comenzó en tu vida, Él la va a perfeccionar hasta el fin del mundo. O sea, que tú continúa, sigue luchando, sigue avanzando, sigue adelante, porque Dios tiene grandes cosas contigo y no te va a abandonar. Aunque tú veas que a veces te estás paralizando, aunque tú veas que a veces estás un poco quieto, tú sigue avanzando, porque Dios va a estar ahí para ayudarte y Él va a perfeccionar la obra que ha comenzado en ti. Y como siempre tenemos un invitado muy especial en esta nueva apertura de Testimonios con Daniela, y tengo a mi hermano Mario. Bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Dios te bendiga. Para mí es un placer tenerte aquí conmigo, de que tú cuentes el testimonio que Dios ha hecho en tu vida, porque sé que lo que Dios ha hecho en tu vida es para su gloria y para su honra, y que a muchas personas aquí que nos están viendo y nos están oyendo les va a edificar muchísimo. Bueno, Mario, ahora empecemos un poquito contigo en materia. Vamos a lo que venimos, ¿no? A lo que vinimos. Aquí como hermanos en Cristo, como si estuviéramos en el salón de nuestra casa, porque hay confianza, somos hermanos en Cristo. Y yo voy a contar antes algo de que empecemos con ese testimonio. Mario, aquí quien nos ve presente, fue el cupido de mi relación. Porque fue a través de Mario que yo pude conocer a mi esposo, a mi maravilloso esposo, y estoy muy agradecido. ¿No? Sí. Y estoy muy agradecido con el Señor por poner a Mario. Ahí el fruto. Aquí el fruto. Lo vamos por si acaso para que vea si fue Mario así de cupido nuestro. Sí, ha sido cupido. Sí. Y aquí tenemos el frutico. Y bueno, es una bendición de verdad poder contar contigo, de que hayas acudido a este llamado que el Señor está haciendo, porque primeramente es Dios. Y yo quiero que tú empieces a contar con libertad por donde tú quieras empezar. Vamos a empezar un poquito de dónde eres. Bueno, yo soy originario de El Salvador, Oh. San Salvador, en Centroamérica. Wow. Vale, y bueno, ahora mismo pues es un país que está más en boca de todo el mundo, ¿no? Por la labor que se está realizando el presidente Nayib Bukele en El Salvador, ¿no? Wow, es una bendición. Sí, sí. Queremos ¿cómo se llama? ¿David Bukele? Nayib Bukele. Nayib Bukele en todos los países, Sí, en Colombia, sí. en Brasil. Sí. Que es una bendición, de verdad. Sí, realmente es una bendición. Todos lo sabemos de que ha llegado un tiempo especial para nosotros y que es controversial un poco, ¿no? Cómo se ha dado todo, porque desde el punto de vista externo hay muchas cosas que no se entienden, pero los salvadoreños que hemos vivido ahí sabemos que es una bendición. Sí, totalmente, me imagino que sí, porque tú aquí has vivido un poco esa cara mala del Salvador, ¿no? Claro. Ahora te toca vivir cuando vayas allí a ver esa cara buena de todo lo que ha hecho este presidente allí en tu país. Sí, creo que me dará una catarsis o algo así, el recordar todo, porque no se podía ni caminar por las calles, era diferente, no había seguridad. Y ahora, pues claro, es que se vive como aquí en Europa. Se vive súper diferente. Sí, de pasar de uno de los países más peligrosos a ser uno de los más seguros en todo el mundo. O sea, que es un cambio súper extremo, ¿no? Sí. Y donde vemos la mano de Dios. Sí, tuvimos que pasar por muchas cosas, la verdad. Como ciudadano y como comunidad cristiana, creyentes, orábamos mucho por nuestro país. Fueron años muy difíciles, la verdad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Cuéntame entonces un poquito tus padres, cómo... Cuéntame un poquito de tu niñez, de todo, de dónde comenzó, dónde nació Mario, quiénes son sus padres, sus ancestros. Bueno, mi padre se llama Don Valentín. ¡Ah, qué bonito nombre! Sí, mi madre, Donatila de Jesús. Y ellos, nada, pues se conocieron en la época
en la época de mediados de los 80s y tal. Fue una época, claro, históricamente en mi país, pues nada, teníamos muchos conflictos internos. Era la época de la URSS, era la época de la Guerra Fría a nivel mundial. Entonces, sí, nuestro país fue uno de los países en el que se dio el escenario de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, por un lado la parte de la Unión Soviética y por otro lado el bloque de Estados Unidos, ¿no? Entonces se dio toda esa guerra, pero bueno, ellos nada, se conocieron en esa época y nada, de ahí salí yo. Ahí nació Mario. Sí. Nací, de hecho, justo nací 2 días después de un terremoto, uno de los famosos terremotos ahí en El Salvador. En El Salvador, naciste después de... Sí. ¡Guau, qué fuerte! Sí, de hecho, bueno, creo que he vivido históricamente 3 terremotos, incluyendo ese. Wow. He vivido 3 terremotos y en nuestra región es muy habitual esto. ¿Los terremotos? Sí, porque estamos ubicados en una zona donde pasa el cinturón de fuego. Entonces, hacemos bromas de hay un temblor, sabemos de qué escala es, de 4, 5, wow. Es normal. Es algo normal, es algo cotidiano, como el pan de cada día. Sí. Bueno. ¿Y cómo fue tu crianza allí? ¿Cómo fue tu crianza? Okay. ¿Y en ese tiempo había mucha guerra o apenas estaba empezando? Sí, ¿cómo era? Estaba vivo lo que fue el conflicto, porque tuvimos una guerra civil que duró 12 años, empezó en el 80, incluso previo. Sobre el 76 ya había indicios, al 78 ya se fue calentando la cosa y explotó desde el 80 oficialmente. La historia se conoce, la guerra desde el 80 al 1992. Wow. Entonces, claro, mi padre, pues al ser hombre en aquellos años, los hombres eran objetivo de ser reclutados por la guerrilla, wow. que en aquel entonces era se unificaron muchos movimientos paramilitares y muchos movimientos guerrilleros y se unificaron en lo que era el Frente Facundo Martí, la Liberación Nacional, que se conocía, ¿no? Entonces la guerrilla en aquel entonces era lo más fuerte, incluso era conocida como una de las guerrillas más fuertes que en Colombia, incluso. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Y eso que en Colombia es una cosa seria. Sí, pues en esos años era mucho más potente. ¡Wow! ¡Qué Entonces fuerte! La capacidad de organización, la dinámica que tenían y tal. Bueno, el caso es de que reclutaban a los hombres y a los niños, ¿no? Entonces, pero por el otro lado, el otro bando, el ejército también. Entonces mi padre pues fue objeto de incluso de un tiroteo en el que fue herido, pero bueno, no fue grave, ¿no? Le rozó apenas una bala en la cabeza y tal, no fue nada. Pero fue un poco lo que le dijo él, nada, me voy. Y tuvo que marchar a Estados Unidos y por eso históricamente nosotros tenemos más de la mitad de nuestra población está en otros países, migrada, ¿no? En Estados Unidos, claro. Sobre todo. Wow, entonces, sí. Claro, yo crecí prácticamente sin mi padre, porque él tuvo que marcharse, me quedé yo junto con mi madre y mi otro hermano. ¿Y tú eres el mayor o el menor de los hermanos? Tú eres el menor. Sí, soy el menor, ahí soy el menor. Y nada, pues me tocó crecer en El Salvador bastante conflictivo, posguerra prácticamente, porque de uso de razón que yo tengo fue a finales de los 80, principios de los 90, en los que todavía se recuerdo incluso los batallones que pasaban del ejército y incluso las intersecciones que tenían los de la guerrilla y tal, ¿no? Entonces son cosas que yo recuerdo todavía de niño. ¿Y cómo hacías tú como niño para jugar? ¿Cómo era los cuidados? Okay. ¿Cómo era eso de no tener esa libertad? Porque claro, había mucha guerra. ¿Cómo eras tú como niño? ¿Qué te recuerdas? Quien me crió prácticamente fue mi abuela. O sea, de 0 a 3, 4, más o menos fue mi abuela, ¿no? Y en ese entonces vivíamos en una zona rural. Entonces estábamos un poco apartados de la ciudad. De la ciudad, donde eran los puntos más fuertes de ataques. Pero aún así, bueno, hasta ahí todo bien. O sea, originariamente, aunque yo nací en la capital de San Salvador, durante ese periodo estuvimos en la zona rural con mi abuela y toda la familia, hasta que se calmó todo un poco. ¿Y después volvieron a la ciudad? Y después volvimos a San Salvador. ¿Con tu madre? Sí, eso es. Entonces, en ese momento ya había acabado la guerra, se declara la paz, el proceso y bueno, en 1992 prácticamente ya se habla de otro El Salvador. ¿Y tú qué eras? ¿Un niño aplicado o un niño un poco conflictivo? Muy desobediente, creo que era. Muy desobediente con tu madre. Muy rebelde, sí, totalmente, sí. De pequeño era muy tranquilo, sí, pero luego ya cuando fui creciendo era tremendo, era intratable.
Dios mío, a tu mamá le tocó un poquito difícil. Sí. Y entonces, en medida que ibas creciendo, tú como joven, como muchacho que veía tanta violencia, ¿qué era lo que se te pasaba por la mente a ti porque era donde tú vivías, era lo que tú estabas acostumbrado a ver? ¿Cuál era la mentalidad de este chico de 12, de 13? ¿Cuál era la mentalidad tuya en ese entonces? Para esa edad yo tuve una construcción realmente de mi identidad. Em, bueno, he de añadir, ¿no? Que desde que nos mudamos a la capital, la guerra como tal, la guerra civil, el conflicto armado se detuvo. Pero era un El Salvador completamente devastado por la violencia. Wow, qué fuerte. En el que prácticamente, como antes mencioné, mi padre fue el que tuvo que irse por el hecho de ser hombre, y muchos de los niños tuvieron que abandonar el país. Pero claro, eso propició que la sociedad salvadoreña se quedaran sin los hombres. Entonces Wow. se quedaron solas las mujeres y los niños se quedaron criándose o creciendo solos en las calles. Wow. Entonces nunca, de hecho nosotros siempre bromeábamos cuando crecíamos en el colegio de que ninguno tenía papá. Qué fuerte. Con, Qué fuerte, con ¿no? suerte alguno tenía un padrastro. Guau, qué Pero, fuerte. Papá pero, no. pero padre ninguno. Guau, qué fuerte, ¿no? Sí, Todo lo que sí. la guerra puede causar en una familia, en una ciudad, ¿no? Sí, Muy fuerte, sí, ¿no? Dejar hijos sin padres es muy fuerte. Claro, la figura paterna no Sí. estaba ahí y fue años difíciles. Entonces, claro, durante ese periodo de tiempo yo fui construyéndome, ¿no? Mi identidad como tal o mi carácter, ¿no? Pero y lo que vas aprendiendo, ¿no? Al final. Y me tocó crecer en un El Salvador en el que, bueno, como ya sabéis algunos, tuvimos el fenómeno de las pandillas, conocidos comúnmente como las maras. Pero ya estaban en ese tiempo. Sí, ya O se ya había, habían empezado, ya se había ¿no? desarrollado. Lo que pasó es que los salvadoreños que emigraron a Estados Unidos fueron atacados y discriminados por otros movimientos de pandillas o grupos. Entonces ellos también se activaron, se colectivizaron, se defendieron, se originaron también las pandillas, pero el nivel de crimen o el nivel de criminalidad en su pensamiento no era igual que el de Estados Unidos, porque en Estados Unidos igual en aquellos años, ¿no? Iban con navajas, con cadenas, con palos y tal. Cuando estos niños del Salvador habían visto a los escuadrones de la muerte, matar a su familia, habían visto Wow, cosas, es ¿no? muy fuerte. Bueno, cosas muy fuertes, ¿no? Entonces, después de eso, estos mismos niños o jóvenes vuelven a El Salvador. Entonces, sí, y fue un escenario, vamos, propicio para que, imagínate, sin familias destruidas, desestructuradas, los niños sin una autoridad, un país sin oportunidades, intentando levantar la economía. Entonces, Tenían que sobrevivir de alguna manera de claro, otra, ¿no? y nosotros crecíamos solos prácticamente. Porque tu madre trabajaba. Claro, eso Entonces es. tenías que cuidarte tú con tu hermanito, ¿no? Sí, sí, bueno, pero ahí no hay un control, no hay una Claro, no autoridad. me imagino. Pero es difícil, yo creo que para tu madre, guau, es difícil para una mamá tener que dejar sus hijos, porque claro, una manera es que tienen que comer, otra manera es que tienen que cuidarlos, entonces No ella se tiene que puede. dividirse, muy difícil no No poder, podía. yo creo que para ella habrá sido muy difícil tener que tomar esa decisión, pero claro, tuvo que salir a darles el pan de cada día, porque es muy fuerte, la verdad, todo lo que las mujeres salvadoreñas han vivido es Sí. de quitarse el sombrero, de verdad. Sí, fue muy valiente, de hecho, porque, como te dije antes, no se la pusimos fácil. Entonces, sí, pero ya no podía. Pero ¿cómo era cuando- tu niñez? Cuéntame un poquito, ¿qué hacías tú en un día, por ejemplo? ¿Eras muy travieso? ¿Te gustaba y veías las pandillas, veías Sí, eso? yo pasaba en la calle completamente. Yo- Y las pandillas a ti no te atacaban ni nada, ¿no? No, Porque ya te conocían, ¿no? yo crecí en las zonas más conflictivas del país, de la capital, ¿no? Eh, en, no en un solo bando, sino que también en los dos bandos más potentes, ¿no? Pero estaba acostumbrado y era habitual pues, yo qué sé. El tiroteo, Un el tiroteo, muerte, un allí. muerto, sí. Sí. De hecho, de niño era como natural para nosotros el que mataran a alguien, el que Wow. encontrábamos Claro, porque era el tu diario cuerpo. vivir. Wow. Claro, entonces te vas acostumbrando y sobre todo te vas insensibilizando. No le prestas tanta atención porque es tan habitual. Es uno de los fenómenos que hace que cuando ves tantos cuerpos o diferentes tipos de muertes violencia. y violencia como tal, pierdes la sensibilidad, ¿no? No es tan... Y siendo un niño, claro.
Entonces, claro, fue algo que yo tuve que asimilar desde muy pequeño hasta los 8 años. Que a los 8 años sí que tuve que tomar decisiones trascendentales en mi vida, como a lo que tú dices, ¿no? Es claro que sí, estaba el acecho de las pandillas de reclutar. Y te invitaban, las pandillas te invitaban, ¿no? Porque Sí, claro, es que reclutar suena como a obligar, ¿no? es que era obligado. Claro, no era como que quieres o no quieres. No, no, es que yo no era para las personas que no lo conocen, no saben, el fenómeno no es un club de jóvenes inadaptados o delincuentes, ¿no? Es un crimen organizado. Entonces, tiene su estructura, su funcionamiento y como te dije antes, nosotros perdimos la estructura de la familia. Entonces, las pandillas sociológicamente llegaron a cubrir o suplantar lo que una familia puede dar. Claro, porque yo he visto, perdón Mario, he visto documentales donde dicen que ellos son una familia. Exacto. Por ahí dice que cuando salen no puede volver a salir, era como una de los requisitos que ellos tenían, Sí, ¿no? sí. Porque eran como una familia, ¿no? Sí, de hecho era así. Qué fuerte, claro, pero ahí es donde ahora me vengo a enterar el por qué hacían eso, porque eran carentes de familias, carentes de un padre y una madre. Y la identidad y el sentido de pertenencia a la pandilla es brutal. Salir de ahí no se sale vivo. Entonces, yo llegué a presenciar muchos de mis amigos con los que jugaba, que cómo se convertían en criminales. Wow. O sea, pues diferentes circunstancias, ¿no? A veces económicas, a veces por problemas en su casa, a veces por muchas cosas o por no tener el cariño que sí merecían. Se vieron y dijeron, pues nada, cambiaron de vida y en cuestión de 2 meses eran unos criminales. Y con 12 años, claro. Es fuerte, ¿no? Sí. Y a medida que tú ibas creciendo, ¿cuál era tu mentalidad? ¿Querías estudiar? ¿Qué querías hacer? ¿O cuál era tu mentalidad mientras ibas creciendo, la verdad? O sea, en ese ambiente así, ¿cuál era tu mentalidad? ¿Alguna vez se habían hablado de Dios? ¿Cuál era la manera de Dios en El Salvador, en un país tan violento? ¿Cuál era la manifestación de Dios allí? Okay, mi mentalidad era vivir, disfrutar el día. Pensaba en el día y nada más, en ese momento. Porque era consciente de que mañana no te pertenecía, ¿no? No sabía a qué le iba a tocar. Wow. Como antes te dije, al principio era divertido, ¿no? Éramos niños, jugábamos con eso, pero cuando íbamos creciendo, entre nosotros hablábamos, sabíamos de que íbamos a ser objetivos de cualquier momento, ¿no? Wow. Sin pertenecer a la pandilla, sin estar en nada, ¿no? Entonces, y había que tomar decisiones. Y en relación a Dios, bueno, yo nunca fui creyente como tal. Nunca sé que si es verdad de que siempre me invitaban a la iglesia o a la escuela dominical y tal, iba de vez en cuando y tal. Pero en tu madre tampoco, No, ya no existía ninguna, no, ni no. tu familia tampoco. No. Nada. Más tarde supe algo, pero igual lo Vale, dejo para vale. el final. Vale. Y eso explicó muchas cosas. Pero no, nunca. Yo no crecí en un hogar cristiano como tal. Entonces, Dios para ti como... de hecho, si yo no existiera. quería ser creyente o católico o cristiano, o Habías protestante, escuchado, pero evangélico. Sí, no lo sí. practicabas, ¿no? Como que no creías. No, Te daba igual. No, no. También por tanta violencia, ¿no? De pronto el corazón se enfría o tanta cosa que tenías que ver desde niño. Es que yo creo que es difícil, ¿no? Pensar que existe un Dios en un sitio como ese. Wow, qué fuerte. Sí. Muy fuerte, de verdad. De verdad. Es difícil cuando has crecido sin amor en casa. Lo único que tienes a tu alrededor es muerte, es tristeza y odio. Y alguien que te viene a hablar del amor de Dios, dices, venga ya, o sea, ¿en serio? ¿Qué estás diciendo? Claro, o sea, ¿no es lo que hay aquí? Qué fuerte. Entonces, y siendo niños, a todo esto siendo niños, o sea, nuestra perspectiva era esta. ¿Para qué entrar a la iglesia? Gracias. Ya. Cuando nos llegó el agua. Muchas gracias. El director. El Natán. director, el fotógrafo, el esposo. El niñero. El niñero. Gloria a Dios, mi esposo es una bendición. Sí. Y Entonces, claro, de hecho recuerdo muchos de que incluso entraban a las iglesias pues para refugiarse o porque tenían miedo. Wow. Y cómo era allí la religión? ¿Cómo era allí, por ejemplo, las iglesias? ¿Eran perseguidas o les daban la libertad de tener su culto?
que te acuerdes un poquito cómo era allí la... Sí, había libertad. Había libertad. Sí, Respetaban, ellos respetaban sí, eso, sí. respetaban Gozamos, aparte de que nuestro país se llama El Salvador, tenemos históricamente unos fundamentos creyentes muy fuertes. Entonces, y siempre ha sido muy abierto y respetado el tema de diferentes religiones. Entonces, nunca hemos tenido una represión como tal. Wow, O sea, un actor incluso en el proceso de paz fue la iglesia. Entonces, la fe es muy importante para nosotros históricamente. Wow, entonces, libertad sí cabía, pero bueno, hasta más tarde que... Bueno, ya te lo dejo para más tarde. Bueno, entonces vamos ahí en el momento en que te empezaban a invitar a la iglesia y tú no querías, no te interesaba. No. No te interesaba para nada la religión, para nada Dios. No, de hecho, cuando empiezo bueno, he de decir algo a los 8 años, que eso sí que marcó un antes y un después, ¿no? Vale. Bueno, como te digo, yo nunca pertenecí bueno, crecí en delincuencia, en crimen y tal, pero nunca entré a ninguna pandilla. Nunca hiciste parte de ninguna pandilla. No, nunca llegué a fumar, nunca llegué a consumir droga, a entrar en ninguno de los vicios o alcohol y tal, porque a los 8 años me pasó esto, que tuve que tomar decisiones trascendentales en mi vida. Me tomé, recuerdo que 2 o 3 días, cuando justo esa semana habían matado a 2 amigos, niños, míos muy cercanos, ¿no? Entonces, y no estaban en nada, ellos no tenían nada que ver. Claro, pero claro, como se dice, como hay tanta violencia al estar donde no tenían que estar jugando o algo, pues llegan y no van a decir, niños, quítense, sino que sí, entraba un coche, coche, violencia. era así, entraba un coche o de repente, pues, y te tocaba, ¿no? Entonces eso te marcó, el que hayas perdido a estos 2 amiguitos. Sí, bueno, ya había perdido a muchos, pero cuando estaba la muerte cada vez más cerca de ti, es lo que me obligó a pensar, de decir, yo creo que esto no es normal donde estoy, tengo que tomar decisiones, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y a los 8 años, entre 7 y medio, 8 años, tuve que decidir qué iba a hacer. Un niño todavía para decidir, es fuerte, ¿no? Demasiado, Como a veces de pronto sí. la situación obliga a los niños muchas veces a crecer, ¿no? A madurar sin el tiempo exacto, ¿no? Porque yo creo que la madurez llega con los años, mientras uno va creciendo, pero claro, hay niños que obligadamente les toca tomar responsabilidades de adulto y es muy difícil porque tenías que tomar una decisión como un adulto, ¿no? De decir qué vas a hacer con tu vida. Sí, de hecho eso fue lo que valoré. Ya había visto muchos escenarios en la calle, como el tema de los que empezaban con la droga, el tema de los que empezaban con lo que es fumando, los que tenían amistades que eran malas amistades y muchas veces por estar por amistades así pues terminaban mal. Había visto tantos escenarios, pues en las amigas también. Entonces, y durante ese tiempo fue suficiente como para darme cuenta y decir, vale, ya sé lo que no debo de hacer, ya sé las cosas que tengo que evitar, pero llegué a esta conclusión, necesito ganar tiempo, porque no tengo tiempo. Entonces, no sé cómo voy a salir de acá, pero tengo que ganar tiempo. Entonces, y así pasaba el tiempo, los años. ¿Hasta los cuántos? Y entonces, cuando empezaste a crecer y todo, ¿qué hacías? ¿Estudiabas? ¿Terminaste el bachillerato? Ok, sí, ahí es la educación es hasta 9º grado, que es como la primaria aquí. Estuve ahí estudiando, pero bueno, también tengo que explicar esto, es de que nuestro país, después de haber vivido una violencia directa con el conflicto armado, esto deja un precedente siempre en cualquier sociedad, ¿no? Esto se le llama una violencia estructural. El país está estructuralmente, hay una mentalidad de violencia como tal, pero luego también está una violencia que es cultural. En aquellos años, los salvadoreños que discutían o que se amenazaban, no era una discusión simple. Ahí alguien tenía que morir, sí o sí. Qué fuerte. Entonces, porque el nivel de mentalidad de violencia era muy elevado, era cultural. Entonces, ese tipo de violencia... Se impregnó en todas partes, la violencia. Estaba impregnado, hasta en la familia. Incluso en el sistema educativo. Nuestros institutos, nuestros centros estaban separados incluso por marcas de pandillas, llamémoslo así, y te obligaba prácticamente a crecer más en violencia aunque tú no te metieras dentro del instituto. ¿No? Sí, recuerdo que, bueno, igual, espero que no lo censuren el vídeo. Incluso cuando íbamos a estudiar a bachiller teníamos que ir armados.
Tenían que ir armados Claro. para poder estar allí. Defenderte de los ataques que venían. Sí, sí. Wow. Incluso cuando yo iba a estudiar, yo iba vestido vamos con uniformes, ¿no? Uniformes del colegio, el instituto. Pero yo siempre iba con una ropa extra por encima del uniforme, iba vestido de civil, para no ser identificado. Wow, Y llegaba al instituto y se quitaba la ropa. Sí. Wow. Eso es como una película. Todos los Qué días. fuerte, de verdad. Todos los días, sí. Y así terminaste todo el ciclo escolar y todo. Sí, sí, bueno. Luego vi más violencia, claro, dentro de lo que eran los institutos de bachillerato y tal. A ese entonces ya hay un punto en el que no hay vuelta atrás. Es que ahí o te metes o estás en problemas realmente. Porque luego a la vuelta, tus mismos compañeros de instituto, si tú no te has involucrado, te dan descontón, que se dice, te dan una paliza por no haber apoyado. Wow. Sí, sí, era todo muy así. Era todo, como tú dices, la violencia se volvió cultural. O sea, qué fuerte que la cultura de un país sea la violencia, ¿no? Muy fuerte, la verdad que ahora uno ve y uno se alegra, de verdad, por El Salvador, por tantos testimonios. De verdad, yo me alegro muchísimo como si fuera mi país, porque ver que la gente sea libre, que la gente vive como tienen que vivir un país, ¿no? En libertad, que no haya violencia, que puedan trabajar, que puedan hacer sus cosas cotidianas. Y es muy, muy, a mí me alegra muchísimo el corazón, de verdad, que haya pasado eso en El Salvador y que tengan un presidente tan bueno. Bueno, y cuéntame entonces un poquito, terminaste el año escolar, ¿y qué hiciste después de terminar el año escolar? Bueno, yo, como te dije, no fue en mi adolescencia, no era un chico fácil, ¿no? Mi pobre madre le saqué canas verdes, vamos, le di muchos problemas, lo reconozco. Nunca en temas así de drogas, sino que eras rebelde, que querías hacer lo que tú querías, sí, ¿no? Y lo hacía, Y tu madre, pobre, claro, trabajar y tener que traer y después de llegar a la casa y luchar con el hijo. Y yo era muy, muy cabezota, la verdad. Siempre era muy cabezota y siempre utilizaba mi inteligencia para conseguir lo que quería. Pero yo creo que hubo un momento en el que esa rebeldía que yo tenía ya estaba como descontrolada completamente. Entonces, sí es verdad de que en ese entonces, por ejemplo, la parte de Dios comenzó a acercarse más. ¿Y cómo fue ese primer encuentro? Cuéntanos un poquito de cómo fue esa manera en que Dios te llamó. Tengo una canción escrita con tu esposo que se llama Dos Vidas. Wow. Y dos historias, porque habla de dos vidas, dos historias, y en una parte de ellas habla, por cierto, escucharla en el canal, el hermano Natán, y menciono yo que fue por una chica que yo fui a la iglesia, a la célula, porque en ese entonces, claro, yo, no... ¿Pero te gustaba bailar, te gustaban las fiestas o no? Sí, ¿Te gustaba eso, pero no consumías nada, solo te gustaba estar ahí? A mí me divertirme, la fiesta, sí. Eso totalmente, ¿no? Y bueno, y estaba acostumbrado a tener muchas chicas y tal, esto era lo habitual. Entonces sí apareció ella y no la iba a perdonar, entonces fui detrás de la cristiana. Misericordia. Muchachas, por favor, las hermanas en Cristo, mucho cuidado con esos lobos por ahí que se visten de ovejas. Eso es. Y bueno, pues nada, fui a la célula. Y cuando estaba dentro de la célula, pues nada, había otro plan. Nos salíamos de la célula y nos íbamos a dar una vuelta. Usted tenía unas negras intenciones, ¿no? Con la chica. Total. Claro, porque usted en ese tipo ni temía a Dios, ni temía a nadie. Que va, no había... Entonces, claro, la chica te invitó a la célula. ¿Y qué tal te pareció la célula? Pues más ¿Cómo le sintió? Es que Usted fue más como por la chica, ¿no? Yo iba por la chica. Y entonces ni allá ni prestó atención. Yo estaba esperando que acabara la célula para poder salir con la chica, sí. Entonces, sí... Y cuando empezó la predicación, para mi sorpresa, sentí que Dios estaba tratando conmigo exclusivamente. Wow. Y de hecho recuerdo que la prédica hablaba acerca de la fe y el grano de mostaza, ¿no? Entonces, y sentí concretamente que las palabras del predicador era conmigo. Entonces empecé a llorar. Wow, empecé a llorar y yo decía, incluso me enfadé conmigo, digo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estoy llorando? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Y qué bonito. No acepté al Señor en ese tiempo porque yo siempre dije que si el día que lo hiciera iba a ser determinante, iba a ser un sí a todo.
Entonces, pero salí con la convicción de que Dios existía y tenía algo conmigo. Wow, Entonces fue muy extraño, fue muy, muy real, muy directo. Pero Dios respetó ese tiempo también en mí, que no quise convertirme en ese momento. Wow, qué bonito, de verdad. Como Dios es paciente, ¿no? Dios es, como dice, Dios no retarda su promesa, sino que Él es paciente para que todos vengan al arrepentimiento. Y muchas veces Dios nos da ese espacio, a pesar de que en el momento no digamos que sí, pero Él conoce el corazón, conocía tu corazón y sabía que tú ibas a ser de mucha bendición para las almas y que algún día ibas a llegar a sus pies. Y Dios es muy caballero. Dios no es como el hombre que entra así sin permiso. Él entra con mucha caballerosidad si tú le abres la puerta. Sí. Y entonces ahí que empezaste a ir a la iglesia o no, ¿al cuánto No. tiempo fue que tú tomaste la decisión de decir No, voy a ser cristiano? Creo que fue cuando yo decido convertirme, el primer encuentro creo que lo tuve entre los 14, 15 años. Wow. Y este proceso, ¿no? De aceptar a Dios, en ir a la iglesia y tal, era cambiar completamente el ritmo de vida que tenía, ¿no? Sí, poco a poco fuiste haciendo, ¿no? Y yo no lo quería dejar, pero pues, ¿para qué te voy a decir? Claro, y más joven, un joven es muy No, hombre, difícil, no, sí. porque era súper aburrido. En ese tiempo, el quitarte la fiesta, el dejar todo eso, nuestras iglesias en ese entonces eran súper legalistas Sí, y eran tal. muy, muy cuadriculadas. Totalmente. Entonces, esos espacios para joven como que no había, ¿no? Y eso me retrasó un poco el que yo me acercara al Señor. Sin embargo, cuando ya yo tomo la decisión, con otros 2 amigos además tomamos la decisión, fuimos a casa de este hermano predicador y estando ahí en casa fue que le tocamos la puerta para decirle que queríamos aceptar al Señor. Wow, qué bonito. Ustedes Sí, fueron sí. hacia Él. Qué Sí, bendición. nosotros Y fuimos fue a con un buscar. amigo tuyo. Dos más. Y todavía están ellos en el camino. Uno de ellos se mantenía en el camino, El luego otro ya se les he aparta de perdido él. contacto y no sé No nada sabes de nada de eso. él. Sí, sí. Y entonces ahí, ¿cómo fue empezar tu caminar con el Señor? ¿Cómo cambió tu vida? Cuenta un poquito a las personas Recuerdo de que cómo... cuando acepté al Señor, sentí que me quitaron una carga, un peso tremendo. No sabía por qué ni qué era, pero sabía que algo había pasado y que me sentía diferente. Wow, qué Me sentía bonito. diferente. Pero la realidad era que mi mundo seguía siendo el mismo. Ujú. Entonces, nada había cambiado en ese sentido, ni el escenario, ni la violencia, ni el ambiente en casa. Wow. Era el mismo, ¿no? El único que había cambiado había sido tú por dentro, ¿no? Claro, Claro. porque tú también te seguías viendo lo mismo de siempre. Eso es. Era difícil pensar que eso iba a cambiar. Entonces, pues como un testimonio, recuerdo que mi primera Biblia, yo oraba así a Dios, ¿no? Que yo le hablaba como una persona así. Qué bonito. No, es que así tenemos que hablarle al Señor. Yo no sabía orar y recuerdo que le dije al Señor, bueno, para que me entendáis aquí un poco la jerga española, le digo, oye tío, si esto va en serio, pues dame una Biblia, porque yo no tengo una Biblia. Wow, qué lindo. Y esa semana llegaron a vendernos una pandillera, amiga de la familia, llegó a vendernos un butano y yo desperté Wow. de la casa, bajé de la segunda planta de casa y no sé por qué, metí la mano en la parte de encima del butano y había algo y cuando me fui a dormir y desperté era una pequeña Biblia. Wow, qué bonito. Sí. Wow, ahí vemos Sí. cómo Dios contesta las oraciones, de verdad. Y a veces pensamos que Dios no está en esas pequeñas cositas que queremos, puede hacer algo físico, algo pequeño. Dios está en todo, Dios está en todas las oraciones, sea lo grande, sea lo pequeño, y vemos la manifestación de Dios cuando alguien verdaderamente quiere buscar y quiere tener más esa intimidad con Él. Dios se manifiesta. Dios no es ese padre que no le importan los hijos o las personas que lo llaman o claman hacia Él. Dios no es un Dios que los ignora, sino que Él siempre está ahí para ayudar y para proveer lo que necesitan. Y mira de qué manera tan hermosa Dios se hace llevar una Biblia. Sí, ahí es donde yo dije, pues entonces esto va en serio. Wow, qué bien. Ahí dije, vale, esto va en serio. Entonces empecé a leer, no entendía, empecé a prepararme, empecé a orar la Biblia. Y ahí empezaron los conflictos, porque lo primero que se me dice a mí en casa, como te mencioné, no éramos un hogar cristiano y se me prohíbe que yo fuera a la iglesia evangélica. Wow. Entonces,
Entonces, ¿qué hiciste tú? Pues como era rebelde y muy cabezota, pues me iba a la iglesia a escondidas. Wow. Bueno, Sí, a lo menos sí. era para algo bueno. Sí, Sí. entonces... Ibas a la iglesia a escondidas y llegabas y tu madre no se daba cuenta. Sí. De hecho, cuando me bauticé, bueno, esta es otra de las mías, cuando me bauticé le comenté a mi madre, ¿no? Que me iba a bautizar y ella me dijo que no, que yo tenía prohibido bautizar, era menor de edad, que tenía prohibido bautizarme porque a mí me bautizaron cuando era un bebé en la iglesia católica, aunque no éramos practicantes ni íbamos a la iglesia, ¿no? Así que yo le dije, no, este domingo me bautizo. Y ella lo que hizo fue, pues nada, me dejó en llave en casa Ala. para que no, Entonces. para que no me bautizara. Y como soy, pues nada, fui, quité el techo de la casa De verdad. y me fui a bautizar. Qué fuerte, de verdad. Luego volví, Wow. puse el techo Y no pasó y nada. no pasó nada. 2 años más tarde se enteró que yo me iba a bautizar. Wow. Wow, de verdad, ahí es cuando vemos cuando una persona quiere, o sea, no hay excusas que, ay, es que no hay excusas. Cuando una persona quiere verdaderamente va por Dios, va por buscar su presencia, va porque lo necesita, va porque lo que hace y lo que el Señor hace y nos transforma nuestros corazones, cuando uno tiene un encuentro con Él es algo que uno no puede expresar. Entonces, cuando uno verdaderamente se enamora de Dios, hay ese amor por el Señor, no importa el obstáculo que se ponga. Y también hay una parte de la palabra de Dios que dice que si tú no dejas padre o madre o hijo o hija, no eres digno de Él. Y no es que invitamos a las personas a que sean rebeldes con sus padres, no, ante todo tenemos que respetar a nuestros padres. Hay que obedecer. Pero ante todo también, primeramente es Dios y tienen que luchar por tener esa relación con Dios y honrar a Dios, ¿no? Porque eso honraba a Dios, yo creo, de tu parte, de que a pesar de que tu madre te decía que no, tú lo seguías buscando con ese amor, tú le seguías buscando. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a venir a atacarnos con lo más cercano que es nuestra familia para que tú te desenfocaras. De hecho, me gustaba estar en la iglesia, me gustaba estar en las cosas de Dios. Wow. Me recuerdo que luego ya siendo cristiano, Dios puso a amigos que a día de hoy, imagínate el nivel de personas que son, que han pasado más de 15 años, siguen orando por mí, Wow. siguen queriéndome de la misma forma. Qué bonito. Recuerdo incluso de un testimonio de Inés, una familia, un amigo, que ellos fueron como mis padres espirituales. Mientras yo iba creciendo, ellos me iban instruyendo y me adoptaron, ¿no? Como uno más de la familia. El cariño que recibí fue tanto de que incluso la abuela, doña Inés, incluso hasta el último día que ella tiene conocimiento, sigue orando por mí y le dice a la familia que se despida de mí. Wow, qué bonito. Y claro, y son cosas que solo Dios las puede hacer. Claro, porque ahí Dios te retribuyó una familia, ¿no? Sí. De tener a alguien que estuviera ahí para ti, que se importara por ti. O sea, que Dios es muy lindo, de verdad, a veces. No nos alcanzamos a imaginar todo lo que Dios tiene para nosotros, Dios puso personas realmente que te quisieran. Que me guiaron en ese entonces, me puso amigos incluso, y mis amigas, para poder ir dando esos pasos. Y bueno, pues yo tenía una vida como un cristiano muy, muy activa, muy dinámica. Siempre nos íbamos a campamentos, a manifestaciones cristianas, incluso a nivel de todo el país, porque yo me congregaba en una iglesia que tenía 5 cultos al día, y cada culto tenía capacidad para 22,000 personas. Wow. Entonces era gigante la estructura de trabajo, llenábamos estadios. Entonces la dinámica a la que yo estaba acostumbrado era ir pues fines de semana cada mes, conciertos cristianos. Entonces era a tope. Era muy diferente, ¿no? Sí. También como que te habías olvidado un poquito de la violencia que había también allí, ¿no? De estar concentrado en el Señor, hacer la obra de Dios, ayudar, ¿no? A la gente también que estaba allí tan perdida. Yo creo que te enfocaste también en hacer lo que Dios mandaba hacer, ¿no? Era difícil porque ellos realmente en ese entonces no podían salir. Era muy difícil, no se podía. Es que ellos son conocedores, como te digo, éramos una cultura también cristiana y la gente crecía en el evangelio, conocía el plan de salvación y tal. Y bueno, y muchos que seguramente antes de morir se habrán arrepentido, pero salir de ahí no tenían opción.
Wow, no podían. No. Era la muerte o la muerte. Ya está. O la cárcel. Bueno, que aunque la cárcel allí tampoco en ese tiempo era como No, mucha cárcel, ley, no había cárcel mucha justicia. era difícil y tal. Entonces, bueno, así fue hasta que hubo un tiempo en el que me estaba apartando un poco del Señor, por diferentes cosas. No entendía el plan, no entendía lo que Dios estaba haciendo. Y bueno, me estaba apartando de la iglesia y recuerdo que ese fue otro antes y después en mi vida, en el que Dios me habla. Estaba yo en mi habitación y ahí es donde se decide lo de venir a España y tal. Wow, de ahí fue que ya le iba a hacer esa pregunta, pero bueno que te has adelantado. Okay. Por esa oración que hiciste fue que decidiste venir a España. ¿Cómo fue ese proceso de cuál fue el empuje o cuál fue, empuje decimos en Colombia, cuál fue la motivación para tú venir aquí a España? Yo creo que más que un empuje o motivación fue una orden. Fue una orden de Dios. Sí. Dios puso en tu corazón eso. Fue claro, porque yo nunca había escuchado la voz de Dios audiblemente, no tenía ese nivel de relación con el Señor. Pero estaba en mi habitación y justamente escucho una voz que me dice que si no salgo del país, el árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego y tal, y se desglosa ese versículo en mi cabeza. Entonces, sí, yo entendí perfectamente que tenía que marcharme del país y tenía que venir, porque habían habido muchos intentos por parte de mi padre que viniera a España, pero yo los había rechazado. ¿Pero tu padre estaba aquí en España? No, mi padre estaba en Los Ángeles. Está en Los Ángeles y él quería que vinieras aquí a España. Sí, porque aquí me recibió la conexión en el caso España, El Salvador, España, era por parte de mi madrastra. Entonces, que ella había venido acá. Tengo una hermana, de hecho, que está aquí. Wow. Entonces, de ahí se da la conexión y ahí es donde decido venir a España. Wow, y llegaste aquí a España y ¿qué tal? ¿Cómo fue el choque? ¿Cómo fue el choque cultural? El choque cultural fue grande, fue enorme. Fue enorme porque para empezar no quería venir. Entonces, a pesar de que era difícil el país, yo era feliz con lo que tenía. No, porque ya estabas acostumbrado. Sí. Uno nunca se ve como fuera. Yo nunca me veía fuera de Colombia, pero como tú dices, los planes de Dios son otros para nuestras vidas y sabe el porqué, el propósito de que tú estés aquí. Todavía no entendía el plan. Todavía no lo había entendido. Y fue difícil porque el trato de Dios conmigo en los primeros años fueron muy duros. Pero Dios seguía estando ahí conmigo. Recuerdo cuando encontramos una iglesia, porque yo llegué a Vitoria, Tragasteiz, y el pastor nos recibió y tal, porque iba con mi primo, bueno, con mi tío político. Y ahí Dios empezó a trabajar conmigo. Recuerdo que fue un evento en el que se reunían todas las iglesias del norte, en el que había venido un predicador internacional de Venezuela, que bueno, le faltaba una pierna, era un gángster, había recibido 8 tiros, de Dios. 8 tiros y tal, y cantaba reggaetón. Entonces hizo hijo rap. Y en ese evento, concretamente, es que yo hablo con él habla conmigo, nos entendemos un poco. Y Dios le habla a él y le dice que él tiene que hacerse cargo de mí. Wow. Y él, lo primero que él me propone es, ¿te quieres venir conmigo? Y lo dije, sí. Wow. Y estuvimos unos 6 meses, aproximadamente de 3 a 6 meses, predicando por el norte de España, Francia, parte de La Rioja también, wow. Madrid. Y ahí es donde yo empecé a Qué estar buen comienzo, ¿no? Sí, ahí es donde yo empecé a estar con un predicador internacional y con un misionero, porque la labor que él hacía era completamente misionera. Wow. Entonces, hacer guerra espiritual con él y tal, wow. Yo lo veía como natural, pero no sabía lo que me estaba metiendo, ¿no? Y así fue como también me impregnó un poco el tema de la música y tal. Sin embargo, ellos se marcharon. Pero tú nunca imaginaste que ibas a cantar, nunca imaginaste que ese era un llamado que Dios estaba haciendo hacia tu vida. ¿Cómo te diste cuenta? Para los que no saben, pues nada, también canto música urbana. Bueno, yo creo que él nos cuente un poquito cómo él se dio cuenta de que tenía ese don y ese talento que Dios le había dado para la gloria y la honra del Señor. ¿Cómo fue que tú sentiste que ese iba a ser tu llamado cuando tú nunca de pronto pensaste que ibas a cantar? Le oré al Señor y le oré al Espíritu Santo que quería hacerlo. Wow. Que si
era la manera en la que yo podía conectar con los jóvenes o que los jóvenes vinieran a nuestras iglesias, pues estaba dispuesto a hacerlo. Wow. Yo no sabía cantar ni nada, o sea, Pero ahora es muy bueno, bueno canta, muy bueno improvisando y de verdad que Dios de verdad que hace, digamos, de la nada, hace algo grande y extraordinario. Y muchos jóvenes que nos están viendo piensan que el talento que tienen, que no pueden, que no son capaces, pero es mentira, porque si Dios puso algo en tu corazón, hazlo, empieza, capacítate, empieza a adorar, empieza a hacer lo que Dios te manda, porque poco a poco Dios te va a ir capacitando, como el versículo con que empezamos, la buena obra que Dios empezó, Él la va perfeccionando, poco a poco Él va a ir capacitándote, poco a poco Él va a ir instruyéndote, entonces no tengas miedo y lánzate. Entonces, cuando te empezaste a lanzar, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cuándo fue la primera vez? Cuéntanos la primera vez que tuviste que cantar en público. ¿Sí te acuerdas? Sí, fue en Eibar. De hecho, en ese mismo congreso, porque yo me metí a cantar las voces, los coros a este pastor. Y recuerdo que cuando estaba ahí decía, ¿qué hago aquí? Creo que estoy... yo soy una persona, antes, no, ahora no. Era un joven muy inseguro, muy vergonzoso, muy introvertido, muy callado y tal. Con quienes tenía que ser súper abierto y tal, era la gente que yo decidía que iba a confiar, pero con los demás no. Entonces, y en ese momento decía, ¿pero qué hago aquí cantando? ¿No? ¿Por qué estoy aquí cantando? Y recuerdo que Dios me habló ese día y me decía, acostúmbrate porque no va a ser la última vez que vas a estar en un escenario. ¡Wow! ¡Qué bien! Y sin más, no sabía qué iba a hacer. Y luego los pastores, como te mencioné, antes se marcharon. Me quedé yo y me quedé con aquel entonces los CDs, los pistas, y cantaba con eso, practicaba con eso. Practicabas desde casa, En casa, sí, en el trabajo, improvisabas. En la calle, sí. Wow, qué bien. Les tiraba, todo, o sea, yo no... Wow, qué bendición. Sí, entonces fue así como se fue avivando lo que tú dices, ¿no? Al final, si tú tienes un talento y Dios te lo ha dado, tienes que multiplicarlo, pero también tienes que trabajarlo, ¿no? Y creer en lo que Dios ha creído en ti. Amén. Aunque recuerdo que sí, llegué a vivir un momento en el que era el único joven que cantaba rap o música urbana en el norte de España, era el único. Wow. No había más, no habían jóvenes, no había un movimiento como tal, no había... nadie sentía la necesidad de hacerlo. Entonces, pues me tocó a mí. Claro, porque es una manera que Dios estaba utilizando tu vida para atraer a los jóvenes hacia Él, ¿no? Era una manera que Dios quería como que se rompiera tanta estructura religiosa y que vieran que Dios puede usar muchos talentos, muchos ritmos musicales para llegar a las personas. Porque Dios nos ama de tal manera que Él hace todo lo posible para llegar a cualquier tipo de público, a los niños, a los jóvenes. Lo que le importa es que verdaderamente haya una persona que se pare y diga, yo voy a por estos jóvenes, yo voy a lo que Dios está poniendo en mi corazón y avanzar para poder después ver los frutos de salvación para estos jóvenes, ¿no? Cuando yo experimento cantar en las calles, los evangelismos, más que en los eventos de jóvenes en la calle, me doy cuenta de que algo no conectaba con la gente que no era cristiana, porque te confieso que en aquel entonces yo cantaba la Biblia desde que empezaba. Entonces, todo momento, el salmo tal y tal, vamos a alabarle, manos arriba, Jesús está en la casa. Y esa jerga funciona dentro de la iglesia. Pero en la calle no. Entonces, uno de mis primeros retos fue entender a la sociedad vasca o la sociedad española por qué es que no eran receptivos al mensaje y por qué no recibían el mensaje, ¿no? Entonces, me llevó a cuestionar muchas cosas, a preguntar por qué y a conocer su historia. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, a entender, como dicen los misioneros, ¿no? Siempre van y conocen el corazón del sitio en el que están. Como la cultura, ¿no? Un poquito como adentrarse y como poder investigar un poquito cómo son para poder llegar, porque uno tiene que aprender también, cuando uno está evangelizando, yo creo que una de las maneras que tiene uno que hacer es respetar muchas veces la manera, la crianza, la cultura de las personas, porque no podemos llegar a la manera de pronto nosotros los latinos, sino que aquí de pronto la gente es un poquito más callada, más reservada. Allí en Latinoamérica la gente es más
así un poquito más alegre, claro. Si una persona se para en la esquina a predicar o lo que sea, pues no lo ven tan raro como aquí se ve, claro. Sí, y eso es bueno porque me obligó a investigar, a formarme, a aprender. Y cuando estudias la historia de este país, dices, wow, es que se ha lastimado mucho a muchas generaciones, ¿no? Entonces me obligó también a cambiar la metodología de evangelismo, a cambiar las letras, a cambiar la forma de cómo expongo yo un evangelio y a entender, sobre todo, que nuestras iglesias en ese entonces no estaban preparadas. Wow. Y claro. eso sí que era un reto tremendo porque era un joven que tenía una visión a posteriori, a futuro, que quería que mi iglesia en ese entonces o las iglesias la adaptaran, no por mí, sino por lo que veía la necesidad de la gente, pero el ritmo que vivíamos o el tiempo que vivíamos no era ese. O sea, la gente no entendía no se abría un poquito, ¿no? Que no entendía que teníamos que crear espacios para los jóvenes, no entendían que teníamos que cambiar los métodos, no entendían que teníamos que ser, además en ese momento habían los flujos de migración y muchos de nosotros llegamos acá intentando implementar una iglesia cultural de nuestros países cuando aquí la cultura es completamente diferente, ¿no? Entonces, esos equilibrios se movían tanto y era tan difícil hacerle ver a alguien que nunca, un joven que ha crecido en una sociedad como es esta, que se diagnostica agnóstico o ateo, y que de repente tú le hables de Jesús te ama. ¿Y por qué me ama? ¿No? También me obligó a estudiar un poco teología y tal. Yo creo que ese es el proceso que Dios ha hecho en tu vida, como de ir capacitándote, sí. Como de ir trabajando en ti para lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿no? Dios fue trabajando poco a poco lo de la música, lo del evangelismo, porque de pronto es por allí donde Dios te quiere usar, digamos, en los últimos tiempos, que ya prácticamente estamos en los últimos tiempos. Entonces, todo ha sido un proceso de crecimiento, ¿no? De crecimiento espiritual, de intimidad con el Señor. Y en el largo de este camino, ¿qué has hecho aquí en España? ¿Estudias, trabajas? Okay. Háblanos un poquito de tu vida. Sí, bueno, en ese tiempo he de decir algo también. Me gusta hacer estas paréntesis porque como quizás no las puedes rescatar con las preguntas, pero ya las tengo que contar. Es de que en mi caso, el crecimiento que yo tuve fue aquí. Mi desarrollo como cristiano. Wow. Fue aquí, no fue en mi país. Wow. O sea, yo me convierto en mi país, pero mi crecimiento, el mundo espiritual o las experiencias súper locas que he vivido acá ha sido con el Señor aquí. Y incluso, bueno, te confieso que yo todavía tenía que sanar muchas cosas por lo que había vivido y tal. Y por lo que había experimentado, aunque era creyente, tenía mucho odio, tenía mucho rencor. Súmale también que en mi carácter yo era una persona súper orgullosa, súper prepotente, y todo esto Dios lo tenía que ir puliendo, ir trabajando, ¿no? Entonces ha llevado tiempo, ¿no? El poder sanar, el poder perdonar. Recuerdo que incluso estando en España pasé 5 años sin hablar con mi padre. Wow. Yo era una persona difícil, ¿no? Y nada, tuvimos que sanar en esto, tuve que perdonarle y tal, a mi madre también. Y en medio de todo ese tiempo he vivido un sinfín de cosas, de milagros, tanto mi familia al otro lado como yo aquí, ¿no? Wow. Y entender ahí el plan de Dios era como decir, vale, una cosa tras de otra cosa. Hasta que... Todo poco a poco el Señor lo va haciendo, ¿no? Va como organizando las cosas. Voy a hacer un paréntesis, como tú dices. Las personas muchas veces dicen que para poder llegar a Cristo tienen que llegar perfectos, y no. Nosotros aún en el cristianismo tenemos que ser liberados de muchísimas cosas que venimos desde nuestra niñez. Y mucha gente, verdaderamente, mucha gente, aunque están en los púlpitos, que adoran, que cantan, son personas que también tienen que ser liberadas de muchas cosas porque somos seres imperfectos. Y lo importante es poder reconocer nuestros errores, nuestros fallos, los errores que cometemos para poder trabajar en esa área y poder ser libres en un sentido espiritual, porque de pronto no se pueda notar físicamente, pero en nuestro interior
Dios conoce nuestro corazón. Y Dios quiere que nosotros seamos libres de orgullo, de rebeldía, de envidia, de vanidad, de todas esas cosas. Y tenemos que trabajar para poder ser libres, porque Dios nos ha llamado a ser libres en Cristo Jesús. Entonces, todos los hermanos que están aquí, que nos están viendo, trabajen en esas cosas, porque todos aquí, todos tenemos fallos, todos aquí tenemos cosas que mejorar. Y así como Mario tenía que trabajar en el orgullo, y Dios fue trabajando poco a poco hasta que él verdaderamente pudo ser libre de ese orgullo, de perdonar hasta a su padre y a su madre, de consecuencias de la vida. Sí. Entonces, son cosas que solamente Dios hace, solamente Dios hace. Y yo creo que he recibido tanto cariño y tanto amor de personas que no tenían por qué hacerlo, pero Dios las puso en un momento concreto en mi vida y eso es lo que hizo que cambiara. Es maravilloso, de verdad. Y fue en la iglesia. Fue en la iglesia. Yo jamás fui un psicólogo, ni un terapeuta, ni nada de eso, ni para procesar y qué va. Esos cambios los hizo el Señor. Wow. Los hizo en su tiempo, en su momento. Porque yo estuve aislado en un pueblo que se llama Mondragón, en Guipúzcoa. Y ese aislamiento también era parte del proceso. Wow. Sin embargo, bueno... de pronto ahí Isabel estaba trabajando con tu orgullo, ¿no? Sí. Con tu carácter, Total, con de pronto tener sí, esa no, poca libertad, ¿no? De hecho, yo me iba a ir a Estados Unidos en esos años. Sí, a finales de la crisis económica que vivimos, a finales, por ahí, por el 2000, 2009, 2010, yo me iba a ir a Estados Unidos aproximadamente. Porque no me interesaba estar en Mario de ese entonces, prefería ir a hacer dinero a Estados Unidos, que era mucho más guay que quedarse en un país como este. Entonces, sí, y el tema de la iglesia o el evangelio a mí no me importaba. Y a veces la voluntad de Dios, cierto, es como decir, la voluntad de Dios de pronto era que tú estés aquí. Porque si de pronto te hubieras ido allí, de pronto te hubieras perdido, porque te hubieras enfocado tanto en ganar el dinero o en querer posesiones, que verdaderamente te hubieras podido olvidar de Dios, y Dios te ama tanto que no quiere perderte. Sí. Y bueno, y mi iglesia era el único joven. Este escenario lo he vivido mucho, siempre me ha tocado estar en iglesias pioneras y empezar de cero. Entonces me veía en situaciones como que era el único joven de la iglesia, era el único con iniciativas de evangelizar o era el único de, hagamos esto, ¿no? Porque la iglesia estaba de desarrollo, ¿no? Entonces no teníamos evangelismo, no había jóvenes y ahí tomé la decisión de meterme en las instituciones y meterme en política. Antes empezaste a estudiar. Empecé a estudiar más tarde, pero yo tenía esa inquietud de meterme, así que dije, bueno, pues me meto en política para que conozcan un poco de Dios, o yo necesito saber cómo funciona esto, porque me daba cuenta que nuestras iglesias estaban marginadas, aisladas en zonas en las que no podíamos hacer cultos. Me preguntaba por qué no teníamos permisos y tal, entonces yo desconocía todo esto, tuve que involucrarme más, entonces me metí en esto. En política. Porque Dios tiene un propósito ahí contigo, Mario. Dios tiene un propósito de que tú estudies esto y que estás estudiando. ¿Cuánto te falta para terminar? Pues ya un cuatrimestre, primero Dios, ya. Wow, qué bendición. He tenido problemas, cosas que pasaron en mi vida, que tuve que paralizarlo, lo paralicé y tal, y se me hizo más largo. Decisiones y consecuencias, pero bueno, en ese momento bien, yo no sabía que iba a acceder a la universidad y tal, y Dios ha proveído también la forma, la economía, todo, sí, los trabajos incluso que han sido compatibles. Me ha exigido, si te reconozco también me ha exigido, porque yo era un joven que a nosotros en el sistema educativo con la guerra, en un aula un profesor tenía 60, 70 niños. Wow. Entonces ningún profesor se iba a detener a ver por qué si has aprendido y tal. No, nos aprobaban a todos, venga, siguiente curso. Entonces yo la base académica que tenía era fatal, muy mal. Con decirte que empezaba a leer a los 10, 15 minutos me dolía la cabeza, era incapaz. Wow. No podía. Entonces ese trabajo Dios también lo ha hecho. Wow, amén. Porque venía de un mundo completamente que pensar que vas a salir de ahí era ilógico. O pensar que te vas a formar, menos. Ahí ve la mano de Dios, ¿no? Y ahí empecé a ver la mano de Dios. Recuerdo un culto en el que coincidí con una hermana que le tengo mucho aprecio. Tú la conoces, la hermana Elvira. La hermana Elvira es una bendición. Una profeta. Y yo había dado la prueba de acceso para entrar a la universidad.
Pero ese día había otra profeta, ¿no? Y bueno, vinieron las dos profetas a por mí. Y hablaron de eso. Y hablaron conmigo y ahí el Señor comenzó a darme palabra de que me iba a instruir, de que me iba a preparar para alcanzar vidas, que me iba a capacitar para tener estrategia, Wow. que me iba a enseñar cómo crear letras y canciones para llegar a la gente que no es cristiana. Y desde ese momento supe que iba a acceder y que iba a tener Wow. esa formación. Qué Entonces, bendición. pero a todo eso en ese tiempo yo en silencio. Wow, qué bendición. Preparándote en silencio, porque lo que tú haces en lo Sí. oculto, dice la palabra, Dios lo recompensará en Sí. público. Ahora yo quiero que tú me cuentes cuál fue esa primera canción. Bueno, su nombre es Mario, pero su nombre artístico es El Centinela. Centinela, ¿Por sí. qué ese nombre? Porque con el escenario que tenía, la única opción o alternativa que tenía era, cuando sí, llegué a preguntarme qué nombre me pongo, ¿no? Aquí todo el mundo se ponía un nombre artístico. Quería que fuese un nombre que tuviera la excusa de poder explicar algo bíblico, pero que tuviera sentido con lo que yo hacía. Así que en ese tiempo estaba solo, era el único que cantaba, era el único que tenía a veces visiones, como además la Biblia habla de que los jóvenes tendrán visiones y sueños. Yo tenía esas visiones, yo tenía sueños. Wow. A veces iba a una iglesia y le tenía que decir a un pastor que tenía que reformar una pared y ampliar algo. Y tuve que aprender a entender que tenía que hacer esas cosas, ¿no? Wow. Y era otro nivel, ¿no? Sí, wow. Pero era una labor que la hacía solo con el Señor. Entonces, sí, encontré en el libro de Jueces que habla que los centinelas eran las personas que estaban en los montes altos, vigilando, guardando y esperando que venía el pueblo de Dios o cuando atacaba a alguien, ¿no? Entonces entendí ese rol de que mi función iba a ser, vale, donde no hay jóvenes que entiendan lo que hay que hacer, no tenemos líderes capacitados o hacen lo que pueden, estamos en otra etapa, pero yo tengo que hacer la función de un centinela. Wow. Un Así. centinela de vigilar por esos jóvenes, Sí. ¿no? Y de ser ejemplo para esos jóvenes también, porque de pronto muchos jóvenes les parecía raro, ¿no? De ver a una persona cristiana cantando un ritmo de música que no era permitido en la iglesia y eso les incentivaba también a ellos seguir en el camino, a seguir a Dios, a seguir a buscar, y de que Dios es tan diverso, de que Dios puede utilizar este género de música Sí. para llegar a cualquier No, y era chocante porque en aquel tiempo yo andaba con mis pantalones súper anchos y tal, las zapatillas, con mis camisas súper anchas, porque así se vestía, con la gorra, como el bling bling, mi cadena súper grande y tal. Entonces, sí, dentro de las iglesias era como Era un choque, un poco de un choque. choque religioso, ¿no? Claro, Entonces, claro. Pero también ahí yo creo que Dios estaba como enseñándole a las iglesias que Él es Dios soberano y Él puede utilizar a una persona de la manera que Él quiera, ¿no? Yo creo que Dios es de verdad que es muy grande y puede utilizar Sí. cualquier persona o sea, a veces Dios no mira la apariencia, sino que mira el corazón, verdaderamente mira el corazón. no podemos. Y como yo estaba diciendo ahorita, Dios para salvar a una vida, Él hace lo que sea, o sea, no lo que sea en el sentido de hacer algo malo, pero sí puede utilizar los géneros de música. ¿Y cómo fue esa primera canción? ¿Cómo fue que te vino esa inspiración? Y ahorita vamos a cantar un poquito a capela aquí de la canción, Señor. la primera canción. Pues mira, antes yo tenía muchas canciones, o sea, yo, como te dije antes, improvisaba, yo era capaz de componer una canción en directo, con un instrumental, y montaba todo, tal cual, era otra forma en la que la música se movía. Pero por no entender el proceso y no entender lo que estaba haciendo Dios, claro, una cosa es el talento, porque tú tienes un talento, sin embargo el proceso o lo que Dios tiene que hacer contigo y tu llamado no cambia, pero tu carácter tiene que cambiar, o sea, en sí tu carácter debe mejorar, porque el pasado que yo tenía generó en mí un carácter fuerte, me generó ser muy determinante y sobre todo ser agresivo y violento. Entonces, pero con el tiempo esa agresividad y violencia se tuvo que transformar para algo bueno. Wow. Entonces, Claro, Dios, por ejemplo, Dios usa la rebeldía, digamos, de una persona para que sea rebelde en el mundo espiritual. Vamos a evangelizar. Eso, vamos a la calle. Vamos a No hay contrarrestar miedo. el Aquí enemigo. no hay miedo. O sea, yo necesito, si hay que ir, yo me muevo. Recuerdo de que yo me movía mucho en ese tiempo como joven, ¿no? A campamentos, me iba hasta Marbella,
me iba a Madrid, a conciertos, o sea, mi sed de buscar de Dios e intentar encontrar respuestas para que aquí en el País Vasco o las iglesias, nuestros jóvenes pudieran tener esos recursos. Wow. Me obligaba a moverme y tal, y hacer cosas pues locas, ¿no? Pero sí es verdad que al no entender todo eso, me vi solo, dejé de cantar en ese tiempo. Dejé de cantar como tal, pasaron pues, creo que 7 años aproximadamente que dejé de cantar. Bastante. Sí, bastante tiempo. Aunque dentro de mí seguía bien, la música sí. Había esa llama encendida de que querías cantar, Sí, pero claro, lo paraste hace un tiempo. Sí. ¿Y cómo fue que volviste? Pues, ay Señor, pues yo volví al Señor en ese tiempo justo. Te habías apartado, te Me apartaste aparté. del Señor un tiempo, estos 7 años que no volviste a cantar, ¿te apartaste estos 7 años? Sí, fueron 7 años, Sí, 5. no, durante esos 7 años me aparto de la música. De la música, vale. Pero del Señor no. Sin embargo, más tarde me aparté, ahí sí que me aparté, estuve en el mundo, me aparté unos 5 años aproximadamente. Bueno, estuve de pareja con una chica y tal, me aparté de la iglesia y tal. Y ya, pues claro, ahí sí que no puedes hacer música, no hay, es diferente. Entonces, pero sabía de que tarde o temprano Dios me iba a llamar, iba a volver. Y bueno, y fue difícil salir de ahí. Fue difícil Fue salir de ese difícil. círculo, ¿no? De ese círculo donde estaba 5 años Sí. apartado del Señor y salir para volver a tomar ese impulso de volver a tomar las cosas de Dios habrá sido difícil. Y cuando saliste de ahí, de ese círculo, ¿empezaste con la música o cómo fue esto? Mira, muy curioso porque durante 2 años, creo que fue 2 años, Dios me hablaba en sueños o me hablaba audiblemente o en prédicas y Él me decía que Él estaba conmigo. Ay, qué lindo, Dios. Y despertaba y soñaba y muchas veces hasta el versículo, yo estoy contigo y tal, no temas y tal. Y cuando decido volver a la iglesia, que bueno, fue cuando voy a la que es actualmente mi iglesia Next, voy a Málaga, que estoy ahí en la iglesia, Dios me habla y justamente me dice, yo sigo contigo, estoy contigo y tal. Wow, qué lindo, Dios. Entonces, y me dio con uno de mis amigos que le conocía desde hace mucho con la música y estaba justamente viviendo ahí, que me dijo, ¿vienes de camino? Le digo, sí, voy para Málaga. Entonces me dice, vale, grabamos videoclip y canción, empieza la letra. Wow. De golpe todo. De golpe, súper rápido. Está diciendo, no, vengas rápido, Mario, ya no puedes dormir más. Ya Sí. has dormido mucho. Sí, así que, y la canción, pues nada, iba de tú estás conmigo, porque he dicho, ¿qué escribo? ¿Qué hablo? Hablaré de lo que él lleva diciéndome este tiempo. Entonces de ahí venía el tú estás conmigo. Y la canción se llama Tú estás conmigo. Sí, tú estás conmigo. Búsquenlo sí. por YouTube. Busquen. Sí. Di tus redes sociales. Bueno, pues en YouTube me podéis encontrar como El Centinela Music. Pues en Instagram como El Centinela _. Y en Spotify como El Centinela Music. O sea, así estoy en las redes. Cántanos un poquitico de esa canción que yo también me la hice un poquito aquí. Vamos a que Mario cante un pedacito de Tú estás conmigo para que vayan y busquen y para que sepan que Dios siempre está con nosotros independientemente, aunque a pesar como el hijo pródigo nos vamos, el Señor si tenemos vida nos está recordando y muchas veces diciendo vuelve a mí, yo estoy contigo, aquí te estoy esperando y cuando uno vuelve Dios nos espera con los brazos abiertos. Pues mira, dice así, yo quería afirmar que Él estaba conmigo y que estuvo conmigo, ¿no? Entonces el juego de palabras fue que decía, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú conmigo estás, afirmándolo en un tiempo presente, tú conmigo estás, porque a la vez era para mí una declaración de todo lo que me iba a venir. Wow, He vivido muy fuerte. Y de ahí empezaste ya a todo lo de la empecé música, empezaste. A full, sí, a recuperar, a adaptarme, a buscar identidad musical. Y de hecho la letra de la canción dice, tú conmigo estás, tú no me dejarás, en medio de todo lo que pueda llegar, sé que conmigo estarás. Wow, qué bonito. Y luego en el siguiente verso digo, y yo entiendo que me ha apartado todo este tiempo, que las decisiones me han alejado de ti, pero sé que tú me ayudarás. Entonces, y eso, pues nada, hablaba un poco de lo que venía y reafirmó mi fe más todavía y Dios no me ha dejado, ¿sabes? No me ha dejado en ese tiempo, ha estado conmigo y sigue estándolo. Amén. Y hasta ahí íbamos bien, hasta ahí íbamos muy bien, pero
todavía no había vivido lo sobrenatural que venía, que fue con las siguientes canciones. A partir de ese momento, si te confieso, Daniela, he pasado por cosas, bueno, locas, porque cuando quiero hacer música que conecte, salve gente, muchos de nosotros los que cantamos piensan que música urbana es fácil. Ya, pero es que hacer música es fácil, pero hacer música que edifique lleva su proceso, lleva experiencias, que esa música Dios la utilice para bendecir a otras vidas. Requiere que tú como cantante entiendas que eres un salmista, requiere que tú también pases tu tiempo de soledad, tus desiertos, que crezcas, que mueras a ti, que busques al Señor, para que el Señor pueda utilizarte a ti en esa música, como un adorador. Y esa yo creo que esta ha sido la parte más difícil para mí, porque he vivido cosas como, por ejemplo, milagros de mi madre estuvo a punto de morir 4 veces, estuvo en quirófano. Antes de entrar al quirófano, Dios me mostraba 5 especialistas con ella en una camilla. En ese momento estoy escribiendo una cumbia, y la cumbia habla de la de repiola, que repiola significa es guay, mola, ¿no? Y claro, y en ese tiempo se empezaron a dar muchos eventos, pero yo lo que le decía al Señor era: Señor, estoy mal, estoy triste, estoy en batalla, estoy herido, ¿cómo quieres que te cante en este tiempo? Y era cuando más el Señor me movía en eventos y me decía: no, canta, adora. Tú solo das tu paso, que yo ya doy los otros hijos. Qué bonito. Y ha sido eso lo más interesante, ¿no? De ver cómo Dios crea letras en ti, te utiliza, y es fantástico la verdad. Ahora yo quiero que tú... Sí. Sorprende. Yo quiero que tú le des un mensaje a todas las personas que nos están viendo, que han pasado por situaciones difíciles, que tienen ese talento y ese don ahí guardado, les da miedo, de pronto como tú un tiempo que tuviste miedo y eras una persona introvertida, que eras una persona más bien tímida. Háblale a esas personas que tienen ese don y que quieren dar ese paso, pero no se arriesgan a darlo. Sí, es verdad que es difícil, ¿no? Entender el momento en el que estás, más siendo joven, por la falta de experiencia. Pero háblale a esas personas. Yo no entendí, porque no lo entiendes en el momento, no lo puedes entender, pero lo que tienes que comprender y quedarte es: si Dios te ha dado una palabra, si Dios ha dicho que va a hacer algo contigo, y Jesús cree en ti, en lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Y tienes que creerle a Él. O sea, es una cosa que, si Él te ha dicho: mira, te va a mover en un ámbito diferente a la iglesia, te va a mover en la música, te va a mover en el llamado que tengas, tienes que creerlo. Tienes que ser como José también, guardar silencio, trabajarlo, multiplicarlo, e incluso esforzarte. Si te tienes que formar, fórmate, busca la visión. Amén. Porque una cosa es el llamado y otra que tú trabajes los talentos que Dios te ha dado, ¿no? Ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero nunca dejes de creer lo que Dios cree en ti. Wow. Porque eso es como decir, es que la gente fuera, incluso en nuestras iglesias, no lo van a entender, y es necesario que no lo entiendan, porque si ellos están apoyándote tanto, y tú pensarás que fue por la gente, y no, es que es Dios quien te va a llevar ahí. Es que Dios solamente se quiere glorificar. Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. No. Él es el que dice: yo me voy a glorificar en mí, yo no quiero que nadie lo ayude. Y a veces, pero no me quieren ayudar, pero no quieren apoyarme. No, es que Dios está trabajando ahí tras bambalinas contigo, para que Él sea que cuando Él salga y saque a esa persona así al escenario, sea Él el que se glorifique y sea exaltado su nombre. La verdad que... Y creerlo sobre todo, porque hay un plan, ¿sabes? Hay un propósito y hay un momento en concreto en el que toda esta inversión de procesos, de años, de meses, de preparación, tienen una razón. De madurez, sí. Y hay un momento en concreto en el que dices: ok, ahora entiendo por qué Dios había permitido tantas cosas y para el servicio del reino, ¿no? Es difícil, por eso muchas veces la gente quiere estar ahí al frente, ¿no? Quiere tener el protagonismo, pero no quieren pasar el proceso, no quieren pasar por el desierto, ¿no? Y yo les diría, pues, a todos aquellos que tienen esa inquietud y llamado: no tengan miedo, porque sé que Dios tiene planes,
y Él lo va a cumplir, como empezábamos con el versículo, ¿no? Él lo que empieza lo termina. Amén. Y Él es el real, Él es leal, y Dios es fiel, y es bueno. Pero confíen y apuesten todo al Señor, no tengan miedo. Dios lo va Todo a tiene hacer. su tiempo, ¿no? Como Sí. dice la palabra de Dios. Todo tiene su Amén. tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Y la verdad, Mario, ¿quieres decir algo más para agregar, para finalizar? Sí, bueno, yo creo que decir que Dios ha sido bueno, Amén. ha sido bueno conmigo, dar las gracias a todas esas personas No. que me han dado tanto cariño, ¿no? Tanto afecto, tanto amor, eh, y las que faltan todavía, porque vienen Amén. muchas más, Gloria a Dios. pero sobre todo que yo también he aprendido a dar ese cariño, ¿no? A dar ese amor que he recibido de parte de Dios. Gloria a Dios. Y nada, que espero verles, a los que pueda coincidir en las calles, en los evangelismos o en los eventos. Y nada, que desearles lo mejor, que si están pasando por una situación difícil, que confíen en el Señor, que si están trabajando en sus iglesias y no ven futuro ahí, confíen que Dios va a hacer las cosas a su tiempo. Amén. No se aparten de Dios y pídanle siempre ayuda al Señor que les dé las decisiones más sabias para que sean las más correctas. Amén, Lo que gloria a pueden hacer. Dios. Qué bendición. Gracias por esas palabras, Mario. De verdad que fue un placer tenerte aquí, escuchar Bueno. tu testimonio. Espero que las personas, cualquier cosa que Mario haya dicho, pueda ser de edificación, pueda ser de bendición para sus vidas. Estamos en Testimonios con Daniela. Los que quieran venir algún día a contar tu testimonio, pueden comunicarse con nosotros por mi Instagram, que es Daniela Montoya Román, o por mi YouTube, que es Testimonios con Daniela. Y pues nada, espero que tengan una feliz tarde, una feliz noche o un feliz día. Y compartan este video con todas las personas Muchas que gracias. puedan, para que las personas sean edificadas, para que las personas sean bendecidas. Y Mario, muchísimas gracias por estar aquí. Que No, Dios te muchas bendiga. gracias a Yo ti. espero otra vez coincidir para seguir contando de pronto otro testimonio de vida, porque no sabemos qué pueda pasar de aquí Sí. para allá. Nos puedas contar otro testimonio y la verdad que fue un placer. Vienen milagros y no, darte las gracias a ti por el tiempo, ¿no? El esfuerzo que hacéis para que la gente pueda recibir, aunque sea un corto, ¿no? Unos segundos de bendición. Amén. Y nada, que Dios bendiga el tiempo y lo que hacéis aquí con tu esposo, ¿no? En producción. Amén. Así que llegáis a personas. Amén. Parece que Ese no. es el propósito, que lleguemos a las personas y que sean bendecidas, mis hermanos en Cristo, o que no sean en Cristo, pero que tengan un poquito de acercamiento al Señor. Y pues nada, espero que cada uno de ustedes tengan una feliz tarde, una feliz noche o un feliz día. Hasta pronto. Adiós. Dios les bendiga. Chao.